Hola, buenas noches a todos. A nombre de la Asociación de Neonatología del Estado de Michoacán, les doy la bienvenida a nuestra primera sesión académica mensual correspondiente al mes de marzo. Agradezco su asistencia desde Morelia, Michoacán. Antes de dar inicio a nuestra sesión, quiero mencionar el lamentable fallecimiento del doctor Luis Jasso Gutiérrez, uno de los grandes representantes de la pediatría y de la neonatología en nuestro país. Quiero hacerles llegar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Que descanse en paz. También quiero agradecer a la mesa directiva de la Federación, quienes nos otorgaron las facilidades para el uso de la plataforma para transmitir esta sesión. Dando inicio en sí a nuestra sesión del día de hoy, es importante resaltar que el recién nacido es vulnerable a procesos infecciosos, las cuales son más frecuentes en recién nacidos prematuros o de bajo peso al nacimiento. Las infecciones sabemos que ocupan una de las 3 principales causas de morbimortalidad en el recién nacido y que algunas de ellas pueden dejar secuelas a largo plazo. En esto radica la importancia de hacer un diagnóstico temprano e iniciar un tratamiento oportuno. Sin embargo, en algunas ocasiones, el diagnóstico de la sepsis nos implica todo un reto, ya que las manifestaciones que presenta el recién nacido pueden ser inespecíficas y en ocasiones no tenemos a la mano todas las herramientas diagnósticas para poder corroborarla. Aunado a esto, un comportamiento atípico en la sintomatología o con mala respuesta al tratamiento que habitualmente establecemos, estamos obligados ante ello a hacer la investigación de otros gérmenes que no son tan frecuentes. Es por ello que la sesión del día de hoy se titula Infección por citomegalovirus en el recién nacido. Para darnos esta plática está como invitada nuestra ponente, la doctora Vianey Giglioli Montes Gaona, quien es infectólogo pediatra de esta ciudad. Ella es egresada como médico cirujano y partero de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó sus estudios como especialista en pediatría en el Hospital Infantil de Morelia Eva Sámano de López Mateos, avalado por la misma universidad. Realizó sus estudios de subespecialidad en infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Médico certificado actualmente por el Consejo Mexicano de Pediatría y por el Consejo Mexicano de Infectología. Su actividad laboral la desempeña en 2 instituciones públicas al momento, por parte de la Secretaría de Salud en el Hospital Infantil de Morelia, antes comentado. En este es adscrita al servicio de COVID y funge como profesor adjunto en el módulo de infectología pediátrica. Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, trabaja en el Hospital General Regional número 1, adscrita al servicio de urgencias pediátricas. Agradecemos infinitamente su participación y le cedo la palabra, doctora. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada agradecer a ti, Ruth, principalmente por haber invitado a dar esta ponencia, que a pesar de que el citomegalovirus es una de las principales infecciones que podemos observar en el recién nacido, el diagnóstico y el tratamiento sigue siendo difícil. Como bien lo comentas, es importante tener un alto índice de sospecha diagnóstica para poder ofrecerle a estos pequeños un tratamiento oportuno. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Lo titulé de esta manera, recién nacido y citomegalovirus, ¿cómo lo vamos a diagnosticar y a quién vamos a tratar? Bueno, el citomegalovirus es un virus ubicuo. ¿Qué quiere decir esto? Es un virus que se encuentra localizado en todo el mundo. Puede afectar a cualquier edad, desde pacientes recién nacidos, incluso desde antes de que nazcan los pequeñitos, a mujeres embarazadas, adultos, a niños, en lactantes, en escolares, no tiene ninguna edad en específico. Se considera que para la edad adulta hasta el 80-90% de la población ya estamos infectados por citomegalovirus. En los niños el cuadro clínico va a ser muy variable y va a depender tanto de la edad del paciente como del estado inmunológico que tenga. Desafortunadamente este virus causa secuelas y secuelas muy importantes, siendo este el
principal agente infeccioso causante de sordera, de pérdida auditiva neurosensorial que no está asociado a padecimientos congénitos o hereditarios. También puede causar parálisis cerebral, discapacidad intelectual, auditiva, visual. Por lo tanto, la calidad de vida de los pacientes pues, se ve mermada una vez que hay infección por este tipo de virus. Al nacer, la mayoría de los niños que son infectados por citomegalovirus, hasta el 90% van a ser completamente asintomáticos. Desafortunadamente, el 10% van a presentar síntomas y de este 10%, la gran mayoría van a tener secuelas. Dentro de la virología, pues es un virus que pertenece a la familia de los herpes virus. En esta misma familia vamos a encontrar al virus Epstein-Barr, al virus del herpes simple 1 y 2, varicela zoster, herpesvirus humano 6, 7 y 8, que son virus que frecuentemente afectan a la población pediátrica y que pueden tener una gama muy amplia de manifestaciones clínicas. Pueden ir desde ser infecciones asintomáticas hasta causar cuadros graves, incluso letales en la población. Dentro de las características que comparten estos virus, pues van a ser que tienen un ADN lineal bicatenario, pero lo más importante es que tienen la capacidad de producir latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nos infectemos, el virus va a vivir en nuestro organismo por siempre. Y otra característica biológica pues es la reactivación, entonces va a estar provocando infecciones o reactivaciones frecuentes en la población. Es importante saber que no existen serotipos distintos del citomegalovirus, sin embargo puede haber variaciones genéticas dentro de los mismos citomegalovirus que pueden provocarnos reactivaciones o reinfecciones por citomegalovirus. Importante también diferenciar entre infección y enfermedad. Recordemos que estos dos términos no son sinónimos. La infección solamente quiere decir que tenemos en nuestro organismo el virus o partículas del virus viviendo en nuestro organismo, pero generalmente no nos están causando ninguna sintomatología. A diferencia de la enfermedad, que es la evidencia o la expresión clínica de esta infección, y generalmente tiene, ya lo mencionábamos, una gama muy amplia que puede ser desde ninguna sintomatología hasta síndromes parecidos a sepsis, hepatomegalia, ictericia, fiebre, completamente datos inespecíficos de cualquier otro proceso infeccioso, pero que debemos de estar alerta sobre todo en los recién nacidos. Se estima que en Estados Unidos aproximadamente al año nacen 40,000 niños con infección congénita por citomegalovirus. Según las descripciones de la literatura en los países en vías de desarrollo, la mayoría de la población nos vamos a infectar alrededor de los 3 años, sobre todo los niños que acuden a guardería, donde las medidas higiénicas, a pesar de los cuidados que tengan en las escuelas, pues no siempre se logran establecer de manera correcta, ya que los chaparritos pues se prestan sus juguetes, se compartan sus utensilios de comida, y pues esto lleva a que tengan mayor riesgo de infectarse y pues obviamente a una edad más temprana, a diferencia de los países desarrollados donde se estima que su mayor índice de infección es en los adolescentes. Ya lo mencionaba que en la población adulta, hasta el 60 o el 80% de la población, pues ya vamos a tener anticuerpos o evidencia de que estamos infectados por el citomegalovirus. La infección materna durante el embarazo de la mujer generalmente va a ser secundaria al contacto de la mami con niños en edad preescolar. Generalmente niños que asisten a guarderías. Desafortunadamente de una a 4 embarazadas van a tener infección primaria por citomegalovirus, y de estas el 40% de sus niños van a estar afectados, solamente el 10% van a ser asintomáticos, pero de los niños que son asintomáticos también pueden tener secuelas como hipoacusia. Entre más temprano se presente la enfermedad en el embarazo, obviamente los riesgos de que tenga secuelas pues van a ser mucho mayores. Y bueno, desafortunadamente de los niños que de este 10% que tengan síntomas, el 4% tiene riesgo de fallecer, y ya lo mencionábamos, del 80 al 90% van a tener alguna secuela secundaria a la infección.
La seroprevalencia global de mujeres en edad fértil que tienen ya anticuerpos contra citomegalovirus se estima aproximadamente en el 86%. Esto es bueno, ya que lo vamos a ver más adelante, el riesgo de infección es diferente en una primoinfección que en una reactivación de la enfermedad. Entonces, la seroprevalencia va a aumentar con la edad de la mujer. Se dice que entre más joven la mujer, pues menos riesgo o sea, mayor riesgo de que tenga una primoinfección la mujer. La transmisión congénita pues es por vía transplacentaria. Lo mencionaba hace un momento, cuando hay una primoinfección materna, el riesgo de que el bebé presente la enfermedad va a ser de un 25 a 75%, a diferencia de cuando es por una recurrencia de la enfermedad. Cuando es por una reactivación, por una recurrencia, el riesgo de que el niño tenga una infección congénita es del 0.2 al 2%. Y la tasa de transmisión de la enfermedad va a aumentar de acuerdo al trimestre del embarazo, de un 20 a un 40% en el primer trimestre y de un 40 a 70% en el tercer trimestre. Obviamente, cuando el feto es expuesto en los primeros meses del embarazo, cuando está la organogénesis, es cuando hay más riesgos de que presenten secuelas. Entonces, el riesgo de transmisión de citomegalovirus cuando es por una primoinfección va a depender de la edad gestacional. Cuando esta se presenta antes de las 12 semanas, el riesgo es de 25 a 35%. Cuando es de la semana 12 a la 24, de un 35%, y después de la semana 24, un 45 a un 75%. Este es el riesgo de transmisión. Sin embargo, el riesgo de complicaciones es mayor en los primeros meses del embarazo. Vamos a hablar también de infección postnatal temprana, aunque propiamente no nos causa una infección congénita, siempre tenemos que hacer la diferencia entre si se trata de una infección congénita o una infección postnatal temprana. La infección postnatal temprana la vamos a adquirir generalmente al momento de nacer, ya sea al estar en contacto con las secreciones cérvico-vaginales o cuando alimentamos a nuestro bebé a través de la leche materna. Se estima que alrededor el 96% de las mujeres que lactan, que están amamantando a sus niños, tienen la posibilidad de tener una reactivación de la enfermedad. Sin embargo, este hecho, que haya una reactivación, no contraindica la lactancia materna. Siempre la lactancia materna va a ofrecer mayores beneficios que sustituirla. Está bien documentado que a pesar de que el 96% de las mujeres lactantes tienen reactivación de la enfermedad, solamente el 18% de los niños van a tener datos de una infección por citomegalovirus, generalmente van a ser datos muy leves, y solamente 7 van a presentar algún dato de severidad, y esto va a estar relacionado con la edad del paciente. Estos niños, los niños que tienen mayor riesgo de presentar enfermedad, pues van a ser los niños que sean prematuros o que tengan peso bajo al nacimiento. Se dice que los niños que pesan menos de 1.500 gramos al nacer tienen mayor riesgo de presentar infecciones graves secundarias a la reactivación del virus en la mamá. Ya lo mencionábamos, el porcentaje de mujeres que se reactivan o que tienen una reactivación es del 90%, y pues cuáles son los factores de riesgo para que el paciente tenga una infección más grave. Hay estudios donde han observado que los bebés que se alimentan con leche de la mamá, pues sí, obviamente tienen mayor riesgo de infectarse cuando son muy pequeñitos. También se ha estudiado que los bebés prematuros que se alimentan con leche materna que no se ha tratado, y me refiero a la leche que es pasteurizada, que no se recomienda porque pues se pierden las propiedades bioactivas de la leche materna, o simplemente con el hecho de congelarla y descongelarla, el virus se puede inactivar y hace menos probable que el bebé tenga una infección por este virus. Dependerá, en este caso, de los factores de riesgo y el estado clínico del paciente, si se decide o no dar la leche de la mamá. Sin embargo, hasta la fecha, la sugerencia, la recomendación de la mayoría de los consensos es seguir alimentando a nuestros recién nacidos con leche materna. Siempre el efecto protector de la leche materna va a superar a los riesgos de la infección por citomegalovirus.
¿Cómo vamos a clasificar la infección congénita por citomegalovirus? Bueno, esto va a depender de la presencia o ausencia de síntomas que tenga el paciente al momento del nacimiento. Se va a clasificar en una infección sintomática y son los bebés que tienen uno o más síntomas sugerentes de infección por citomegalovirus, o pacientes asintomáticos. Son pacientes que aparentemente al nacer no van a tener ninguna sintomatología, sin embargo, este grupo no descarta que pueda tener secuelas como alteraciones visuales, alteraciones auditivas o alteraciones neurológicas. Solamente nos habla de que al momento de nacer, pues no son evidentes este tipo de lesiones. El tercer grupo en el que lo clasifica son pacientes asintomáticos con pérdida auditiva aislada. Estos pacientes habitualmente se detectan a la hora de hacer el tamiz auditivo neonatal. Ahí el paciente tiene problemas con la prueba, ya sea que tenga alteración de la audición en un oído o en los dos oídos. Entonces, la mayoría de los pacientes que tengan alteraciones al realizar el tamiz auditivo son candidatos para hacer estudios en busca de infección por virus incisional de citomegalovirus. Ya lo mencionábamos, las manifestaciones clínicas van a depender de la edad y del estado inmunológico del paciente. Cuando se presenta la infección postnatal temprana, que es la que se adquiere al momento de nacer, ya sea por contacto de secreciones o de lactancia materna, los bebés van a ser asintomáticos, la gran mayoría de ellos. Sin embargo, el 15% de estos pacientes pueden presentar un síndrome muy similar a la sepsis o sepsis viral o sepsis-like, que es un dato de gravedad. Generalmente los recién nacidos que presentan este tipo de manifestaciones van a cursar con una enfermedad grave. Pueden presentar hepatoesplenomegalia, datos de hepatitis grave, neumonitis, alteraciones en las líneas hematológicas. Generalmente van a tener una muy mala evolución y se presentan los pacientitos que ya lo mencionábamos, son prematuros o que tienen un peso menor de 1,5 kilos. Hay estudios que sugieren que cuando hay infección congénita por citomegalovirus, el paciente neonato va a tener mayor riesgo de enterocolitis necrotizante y también van a tener un mayor riesgo de presentar retinopatía grave del prematuro. Esto no está 100% documentado, pero hay estudios que ya empiezan a hablar de estas posibilidades. Las manifestaciones clínicas de la infección congénita las podemos detectar desde que la mujer está embarazada. Si tenemos la sospecha de que la mamá tuvo una infección en el embarazo, podemos empezar a hacer abordaje diagnóstico desde el embarazo. Se sugiere realizar las pruebas de 2 a 4 semanas después de que la mamá presentó la sintomatología, que es cuando los pacientes o el feto va a tener alguna manifestación. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en la ecografía prenatal? Pues vamos a encontrar las calcificaciones periventriculares, ventriculomegalia, las anomalías migratorias del cerebro, microcefalia, intestino fetal hiperecogénico, que generalmente esto es un dato de mal pronóstico y que hay que hacer el diagnóstico diferencial con alguna otra patología genética. Son bebitos que pueden tener restricción del crecimiento intrauterino, pueden también tener datos de ascitis o derrame pleural y hepatoesplenomegalia. Este es el diagnóstico prenatal, el diagnóstico in útero. Ya lo mencionábamos, de los recién nacidos, el 10% va a tener sintomatología o algún dato que nos haga pensar en este tipo de infecciones. Las que se van a presentar, los datos que vamos a observar con mayor frecuencia, pues es la presencia de petequias, que la podemos observar hasta en el 75% de los recién nacidos que tienen infección congénita. Pueden ser pacientes que están ictéricos, que tienen hepatoesplenomegalia, que tienen un retraso en el crecimiento intrauterino, microcefalia, hipoacusia, pacientes que están letárgicos, hipotónicos, que tienen alteraciones de la succión, que tienen anomalías oculares o crisis convulsivas. Incluso pueden ser pacientes que presentan datos de anemia hemolítica o neumonía sin ninguna causa aparente. Dentro de los que se presentan con mayor frecuencia y que es de las principales secuelas que deja esta infección es la sordera o la hipoacusia neurosensorial, que se va a observar en 1/3 a la mitad de los pacientes que tengan sintomatología.
De los niños sintomáticos que tienen alteraciones de la audición, hasta el 71% de manera desafortunada va a tener pérdida de la audición de manera bilateral. A diferencia de los niños que son asintomáticos al nacer y que pueden tener una progresión un poquito más tardía, puede presentarse también de manera bilateral, pero en el 43% de los casos. Dentro de las anomalías oculares que vamos a observar con mayor frecuencia es la coriorretinitis, y que es importante que busquemos en este grupo etario, ya que puede causar pérdida de la visión si no la diagnosticamos y no la tratamos a tiempo. Puede haber otras alteraciones como cicatrices retinianas, atrofia del nervio óptico, pérdida de la visión central o datos muy leves y que a veces inespecíficos como el estrabismo. Hay pacientes que pueden presentar una enfermedad potencialmente mortal. Estos van a ser del 10% de los niños que tenían sintomatología, el 8 al 10% pueden presentar datos graves. Incluso pueden presentar una enfermedad fulminante que, a pesar de que nosotros hagamos un diagnóstico oportuno, les ofrezcamos un tratamiento antiviral adecuado a dosis adecuadas, que se les hayan ofrecido las medidas de apoyo que requieren para el estado de gravedad que ellos tengan, la mortalidad en este grupo de pacientes va a ser muy alta, va a ser alrededor del 30%, cuando la tasa global de mortalidad en recién nacidos sintomáticos es del 4 al 8%. Los pacientes que fallecen en etapas tempranas pues van a ser secundarios a un síndrome hemofagocítico o a un daño hepático muy importante o a una neumonitis también que sea muy difícil de tratar. Se ha visto que la mayoría de los niños que son prematuros, de un 25 a un 35%, pueden estar infectados con citomegalovirus. Habitualmente los pequeñitos infectados son menores de 37 semanas. Entre menor edad gestacional tenga el pequeñito, más riesgo de presentar secuelas va a tener. Los niños menores de 32 semanas de gestación con una infección congénita tienen más probabilidades de presentar neumonitis, datos de sepsis viral, trombocitopenia y coinfecciones con otro virus. Sin embargo, en estos grupos de menos de 32 semanas tienen menos posibilidad de presentar microcefalia y calcificaciones intracraneales, a diferencia de los bebés que nacen a término. En esta tablita está un poquito cargada, pero solamente nos sirve para diferenciar los datos clínicos que va a presentar el paciente, si es una infección congénita, una infección postnatal temprana, si es una infección en un niño inmunocompetente o en un paciente inmunodeprimido. Nos sirve también para saber qué tipo de tratamiento vamos a darle de acuerdo al grupo en el que se encuentre y qué complicaciones va a presentar. Ya lo mencionábamos, en el grupo de la infección congénita el 90% va a ser completamente sintomáticos y bueno, dentro del 10% que sí va a presentar sintomatología se encuentran las petequias, ictericia, hepatoesplenomegalia, todas las que ya mencionamos. Si el paciente está asintomático, no requiere tratamiento. Si el paciente presenta cualquiera de los síntomas, es un paciente que requiere tratamiento con ganciclovir o con valganciclovir, dependiendo de algunas características que veremos más adelante. Ya lo mencionábamos, la tasa global de mortalidad en el grupo sintomático es del 4 al 8%, sin embargo, en pacientes que presentan enfermedad fulminante, pues esta mortalidad puede incrementarse hasta un 30%. Dentro de las secuelas que se van a presentar con mayor frecuencia van a estar pérdida de la audición, parálisis cerebral, daño visual y alteraciones en neurodesarrollo. Desafortunadamente las vamos a observar en más del 70 hasta un 90% de los casos. Los niños que presentan una infección postnatal temprana, la gran mayoría van a ser asintomáticos, afortunadamente. De los que lleguen a presentar sintomatologías, van a presentar síntomas inespecíficos y leves como fiebre, hiperreactividad bronquial, neumonitis, alguna alteración hematológica, alteración de las pruebas de la función hepática, que van a revertir de manera espontánea sin requerir ningún tipo de tratamiento. A diferencia de los recién nacidos que son prematuros y con peso bajo al nacer, que van a presentar el síndrome de sepsis light, que van a presentar hepatoesplenomegalia, neumonitis, hepatitis, enterocolitis o alteraciones hematológicas, que este grupo de pacientes sí está justificado que iniciemos un tratamiento.
Los niños de término generalmente no van a presentar ninguna secuela y los niños prematuros en este grupo tienen una tasa de mortalidad de alrededor del 10%. Y bueno, ya los niños mayores y que son inmunocompetentes pues van a presentar síntomas inespecíficos. En estos grupos etarios no está indicado dar tratamiento. Generalmente para mayores de 1 año no damos tratamiento para infección por citomegalovirus, solamente en este grupo especial que es en el de los niños inmunocomprometidos, que independientemente de los síntomas que tengan, en ellos sí daremos tratamiento cuando hay evidencia de infección por citomegalovirus, ya que ellos tienen un riesgo muy alto de morbilidad y mortalidad. Es importante que tengamos una sospecha diagnóstica para poder ofrecer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno, que va a ser lo que va a ser la diferencia entre nuestros pacientes. Está muy bien documentado que entre más rápido tengamos el diagnóstico, entre más rápido demos el tratamiento, menos riesgos de secuelas va a tener nuestro paciente. Se recomienda que el tratamiento lo instauremos antes de los 30 días. Entonces, ¿en quiénes debemos sospechar que pueden estar cursando con una infección congénita por citomegalovirus? En recién nacidos que tengan datos compatibles, ya los mencionábamos, microcefalia, restricción del crecimiento intrauterino, hepatoesplenomegalia, ictericia, que se hayan descartado ya otras causas de ictericia. También en niños que tengan estudios de neuroimagen con alguna alteración como calcificaciones periventriculares, vasculopatías, enfermedades de la sustancia blanca, anomalías de la migración neuronal o leucomalacia, son niños en los que debemos de sospechar el diagnóstico e iniciar un abordaje diagnóstico. También en los recién nacidos de mamás que tuvieron una infección de citomegalovirus, ya sea que haya sido conocida o sospechada o una mamá que haya tenido alguna sintomatología parecida a mononucleosis, debemos de tener la sospecha de que esa infección pudo haber sido citomegalovirus y hacer un abordaje diagnóstico en estos pacientes. En la mami, pues tenemos que tener la evidencia de seroconversión de anticuerpos. Generalmente debemos observar una IgM positiva con títulos de IgG positivo 4 veces arriba de lo normal. Generalmente debemos de tener 2 pruebas de serologías para poder hacer este diagnóstico. Una basal al momento de la sintomatología y otra de 2 a 4 semanas después de que la mamá haya presentado la sintomatología para observar el incremento de la IgG. En los niños que tienen hipoacusia neurosensorial que se documenta a la hora de hacer el tamiz auditivo, también se sugiere iniciar abordaje diagnóstico. Hay algunas escuelas que si al momento de nacer le hacen el tamiz auditivo al pequeño y tiene alguna alteración, lo repiten antes del egreso del paciente o a los 8 días de vida. Si persiste la alteración en la audición, estamos obligados a descartar infección por citomegalovirus. Entonces, el diagnóstico de infección congénita lo vamos a obtener mediante el aislamiento de la detección molecular de citomegalovirus a partir de muestras de orina o de saliva. Estas muestras las debemos de hacer dentro de las 3 primeras semanas de vida. Si lo hacemos después de este tiempo, va a ser muy difícil diferenciar si es una infección congénita o es una infección postnatal temprana. Y el pronóstico es diferente en cualquiera de las dos. Es complicado porque habitualmente no hacemos un cribado en todas las mujeres embarazadas o en los recién nacidos para conocer los títulos al nacimiento. Antes se sugería hacer serologías, actualmente no es un estudio de primera instancia en el recién nacido. Recordemos que la presencia de IgG en el recién nacido solamente nos habla de la presencia de anticuerpos maternos al recién nacido. Y desafortunadamente solamente el 50% de los recién nacidos van a tener IgMs positivas. Si los llegamos a encontrar, pues ya hicimos el diagnóstico. Pero aún al tener el diagnóstico con serologías, tenemos que corroborarlo con un estudio de detección molecular como la PCR en tiempo viral o cultivo. El cultivo viral es uno de los estudios de elección, sin embargo tiene la desventaja de que puede tardar hasta 4 semanas en darnos un resultado.
es mucho tiempo, es mucha pérdida de tiempo, ya que no podríamos ofrecerle un tratamiento oportuno a este paciente. Por eso es que actualmente se prefiere usar la PCR, que es un estudio muy sensible. Tiene la ventaja de que al ser en tiempo real se hace de manera cuantitativa, o sea, nos habla de la carga viral que está teniendo este paciente, y nos sirve también para llevar un seguimiento de la respuesta al tratamiento una vez que decidamos iniciar el tratamiento en el paciente con infección congénita. También existe la PCR cualitativa. Esta no es tan recomendable, ya que es muy sensible, nos va a detectar la presencia de ADN, pero no nos habla si es de una infección latente o es un virus que está activo en este momento. Entonces, la recomendación es hacer PCR en tiempo real cuantitativa para determinar la carga viral y el seguimiento una vez que iniciemos tratamiento en el paciente. No se recomienda de primera instancia hacer PCR en sangre. ¿Por qué? Porque no todos los niños son virémicos. Entonces, es muy probable que no podamos obtener resultados positivos. Sin embargo, si tenemos una PCR en sangre positiva, hacemos el diagnóstico de infección por citomegalovirus. Ya lo mencionábamos, no se recomiendan las pruebas serológicas de anticuerpos de IgM contra citomegalovirus como única prueba de diagnóstica porque es menos sensible y menos específica. Entonces, en caso de tenerla, tenemos que confirmar nuestro diagnóstico con PCR. Podemos hacer el diagnóstico prenatal desde que tenemos la sospecha de que esta mujer embarazada tiene la evidencia de que cursó con una infección, ya sea reinfección o primoinfección por citomegalovirus. Se sugiere hacer pruebas de líquido amniótico después de la semana 20-21, que es cuando el feto empieza a orinar, y tenemos mayor posibilidad de detectar ADN en el líquido amniótico. Esto nos servirá para que la mamá esté preparada sobre los cuidados que puede tener, sobre los riesgos que puede llegar a tener, y para una vez que nazca el bebé, nosotros podamos hacer un abordaje diagnóstico y ofrecer un tratamiento oportuno. Podemos hacer el diagnóstico desde el nacimiento hasta las 3 semanas y eso nos permite hacer un diagnóstico de una infección congénita mediante la detección de citomegalovirus en la orina o en la saliva, y las pruebas deben de realizarse tan pronto como sospechemos el diagnóstico, ya que si lo hacemos después de la 3ª semana, la posibilidad de confundirnos contra una infección congénita o una infección postnatal es muy alta. Cuando no tuvimos la oportunidad de hacer el estudio antes de las 3 semanas, tenemos otra opción que es hacer una PCR de la tarjeta de Guthrie, que es la que utilizamos para hacer el tamiz metabólico neonatal. Se toma una muestra de una gota de sangre seca y se le realiza una PCR. Si la PCR es positiva, es una infección congénita, pero si la PCR es negativa, no nos descarta que el paciente tenga una infección congénita. Entonces nos quedaríamos solamente con la sospecha. En niños mayores de 1 año generalmente no está indicado hacer abordaje diagnóstico, ya que desafortunadamente después de esta edad no se benefician de recibir un tratamiento a pesar de que sea una infección congénita. Podemos tener el diagnóstico de una posible infección congénita por citomegalovirus cuando el paciente llega ya de manera tardía con nosotros y donde tenemos datos compatibles como son 1 o más signos de citomegalovirus congénito, donde ya incluimos alguna otra posibilidad diagnóstica, y si el CMV se detecta en muestras de orina o de saliva a través de un cultivo o a través de PCR. También en la serología debemos encontrar anticuerpos IgG, y esto generalmente después de las 3 semanas de vida hasta 1 año de edad. Ya lo mencionábamos, si el paciente tiene menos de 1 año, de manera ideal menos de 6 meses, podríamos ofrecerle un tratamiento con la finalidad de disminuir el riesgo de secuelas a largo plazo. Dentro de las anormalidades del laboratorio que vamos a encontrar en los niños con infección congénita por citomegalovirus, vamos a encontrar la transaminasemia, que se presenta hasta en el 83% de los casos, trombocitopenia,
incremento de las bilirrubinas, habitualmente de las bilirrubinas directas, aunque pueden estar elevadas las dos. En los pacientes que cursan con síndrome de sepsis-like, hay que hacer el abordaje diagnóstico completo como para una sepsis neonatal, y dentro del abordaje pues está indicada una punción lumbar. En caso de que se haga la punción lumbar, podemos encontrar hiperproteinorraquia en los pacientes que tienen infección congénita por citomegalovirus. También hay hallazgos menos comunes como anemias hemolíticas, neutropenias, linfopenias o reacciones leucemoides. El 70% de los niños que tienen infección congénita por citomegalovirus van a tener alteraciones en los estudios de neuroimagen, llámese ultrasonido transfontanelar, tomografía o resonancia magnética. Ya mencionábamos cuáles son las más frecuentes, las calcificaciones intracraneales, generalmente periventriculares, como se pueden observar en la parte superior de la diapositiva. Podemos encontrar ventriculomegalia, alteraciones de la migración neuronal, microcefalia, entre otros múltiples alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Es importante también hacer el diagnóstico de una infección congénita asintomática. Ya lo mencionábamos, el 90% de los niños no van a tener ningún dato al momento de nacer, van a ser completamente asintomático, aunque pueden llegar a presentar diferencias sutiles, como un tamaño ligeramente menor al esperado, un bebé que nació antes de las 37 semanas sin tener como una causa justificada de la prematurez. Y de estos niños que son asintomáticos, entre el 10 y el 15% van a tener también hipoacusia neurosensorial y aunque con menos frecuencia van a tener pérdida de la audición bilateral, pero sí puede llegar a presentarse hasta en un 43% de los casos, y esta va a presentarse de una progresión más lenta. Entonces, de manera desafortunada, pues ellos no los vamos, a la gran mayoría no los vamos a diagnosticar al momento de hacer el tamiz auditivo neonatal, que habitualmente lo hacemos antes de los 28 días de vida. Y estos pacientes pueden llegar a tener pérdida de la audición hasta los 6 años. Es por eso la importancia de tener la sospecha diagnóstica o la sospecha de que nuestro bebé puede estar cursando con una infección congénita, para tener un seguimiento y en caso de detectar alteraciones de la audición, poder hacer intervenciones de manera temprana. También pueden presentar anomalías oculares que se van a presentar con menor frecuencia, en el 1 al 2% de los casos, y generalmente los vamos a presentar como lesiones retinianas o únicamente como estrabismo, que es completamente inespecífico, y habitualmente en este grupo de pacientes con infección congénita asintomática no hay tanto riesgo de pérdida de la visión. También podemos encontrar alteraciones en los estudios de imagen que se hacen por alguna causa diferente. Podemos encontrar datos de leucomalacia periventricular, ventriculomegalia y también las calcificaciones puntiformes. De los pacientes que presentan infección postnatal temprana, ya lo mencionábamos, estos se van a confirmar con una prueba positiva de citomegalovirus en orina o en sangre, ya sea por cultivo PCR, pero esto es en mayores de 3 semanas. Antes de 3 semanas, infección congénita; mayores de 3 semanas, infección postnatal temprana. ¿Por qué preferimos hacer la prueba en orina y no en saliva? Pareciera que es más fácil recolectar la prueba de saliva. Sin embargo, puede haber contaminación de la muestra. Recordemos que el virus se excreta por la leche materna, y si nosotros tomamos la muestra antes de 1 hora de que el bebé comió o 1 hora después, la muestra puede estar contaminada con la leche de la mamá y ser una prueba positiva, pero solamente es contaminación y no quiere decir que nuestro bebé esté infectado. Entonces, es por eso que preferimos hacer la prueba en orina. Si se realizó una prueba de detección de citomegalovirus, se puede realizar también un estudio retrospectivo. Si no tuvimos la oportunidad de hacer la prueba durante las 3 primeras semanas, se puede también tomar la gota de sangre seca de la tarjeta de Guthrie y hacer PCR. Esto, la verdad es que no es muy factible. La gran mayoría de los laboratorios pues no cuentan con este tipo de estudios y no es tan fácil conseguir esa tarjeta. Entonces, seguimos basándonos en la sospecha clínica.
Para poder diagnosticar una infección postnatal temprana debemos de tener una elevación de anticuerpos IgG arriba de 4 veces los títulos normales marcados por el laboratorio y debemos de tener pruebas pareadas. Debemos tener una medición basal y una medición entre 4 y 6 semanas donde esperamos ver elevación de los anticuerpos. Si solamente encontramos IgG positiva, solamente nos habla del paso de los anticuerpos de la mamá al bebé. Esta tablita me permite, es solamente para ejemplificar los tipos de estudios que tenemos para hacer el diagnóstico de infección por citomegalovirus, llámese congénita o adquirida. Entonces ya lo mencionábamos, el cultivo viral que se hace en cualquier tipo de tejido, la PCR, que es el que se recomienda en el grupo de infección congénita, y ya lo mencionábamos, las ventajas que tiene. Es una prueba rápida, es una prueba que me permite determinar la carga viral, que me sirve también para dar un seguimiento al tratamiento de mi paciente. ¿Por qué la serología no me sirve para seguir a mi paciente? Porque la IgM, si la detectamos, puede estar positiva hasta por 1 año. Y que no se negativice con el tratamiento no quiere decir que no tenga buena respuesta. Entonces es por eso que preferimos usar PCR como diagnóstico inicial y como seguimiento en los pacientes. El tratamiento de la infección congénita por citomegalovirus va a depender del estado clínico del paciente. Al paciente se le debe de tratar de acuerdo a lo que él necesite. Pueden ser pacientes completamente asintomáticos que no requieren ninguna medida extraordinaria, pero pueden ser pacientes graves. Entonces hay que hacer el manejo de líquidos con transfusión de hemoderivados si lo necesitan, administrar oxígeno, ventilación mecánica, apoyo nutricional, tratamiento antimicrobiano en caso de que sospechemos infecciones congénitas, pero es muy importante tener en nuestra mente la sospecha de infección por citomegalovirus para poder ofrecerles el tratamiento de elección. El ganciclovir intravenoso y el profármaco disponible por vía oral, que es el valganciclovir, son los agentes antivirales de primera línea. Es importante decidir a qué pacientes vamos a tratar. Ya lo mencionábamos que a pesar de que corroboremos un diagnóstico, no todos los pacientes requieren un tratamiento, pero el tratamiento va a depender, primero, de la edad del bebé y del estado inmunológico. ¿A qué pacientes vamos a tratar? A los recién nacidos que tengan una infección sintomática. Los niños que tienen una infección sintomática y en los que ya tenemos un diagnóstico confirmado de preferencia por PCR o que tienen un daño específico a un órgano blanco, son niños que indiscutiblemente deben de recibir un tratamiento. Si se los ofrecemos antes de los 30 días de vida, van a tener un factor pronóstico mucho mejor. Pacientes que tengan inmunodeficiencia primaria deben de recibir tratamiento o pacientes que tengan infecciones asintomáticas con pérdidas auditivas aisladas. Este último grupo es un grupo importante. La verdad es que hasta la fecha no hay una indicación específica de que el paciente que tiene infección asintomática únicamente con pérdida auditiva deba de recibir tratamiento. Sin embargo, empiezan a hacerse estudios donde se ha observado que pueden llegar a beneficiarse. Desafortunadamente son estudios con ciertas alteraciones metodológicas o que tienen un número muy pequeño de pacientes que han sido tratados. Hay un grupo donde se estudiaron 23 pacientes. A 9 pacientes les dieron tratamiento con valganciclovir y observaron que estos 9 pacientes, ninguno tuvo hipoacusia. 9 pacientes que no recibieron tratamiento, 2 de ellos presentaron hipoacusia y 5 pacientes se perdieron. Entonces no se sabe con realidad si recibieron o no recibieron tratamiento, pero parece ser que los pacientes sí se benefician de recibir tratamiento cuando el único síntoma es la hipoacusia. No hay ensayos clínicos que estén publicados y que sean validados de una manera correcta para hacerlo como una indicación específica. Y obviamente el médico tratante tendrá que valorar entre los riesgos de ofrecerle el tratamiento, porque recordemos que este tipo de fármacos, tanto valganciclovir como ganciclovir, no son inocuos y tienen efectos secundarios muy, muy importantes.
Entonces, debemos de poner en una balanza la posibilidad de ofrecer el tratamiento o no ofrecer el tratamiento. ¿A quién no debemos de tratar? Una vez que detectamos infección congénita en el embarazo, o sea, cuando el paciente todavía está en el útero de la mamá, no se recomienda que iniciemos terapias antivirales. La mayoría de los estudios que se han realizado en animales han demostrado que tanto ganciclovir como valganciclovir tienen efectos teratogénicos. Entonces, no se da tratamiento a mujeres embarazadas. Sin embargo, hay también estudios que están empezando a hacerse donde a la mujer embarazada se le administra inmunoglobulina específica contra citomegalovirus y han observado que tiene un muy buen efecto inmunomodulador y han observado también que hay menos riesgo de transmitir la enfermedad y que en caso de que el paciente la presente, pues va a ser una enfermedad menos grave. En pacientes que son asintomáticos y que tienen una audición normal, no está indicado darles tratamiento. Los efectos secundarios del tratamiento y los costos del tratamiento contraindican un tratamiento de primera instancia. Entonces, en ambos grupos, tanto las mujeres embarazadas como en recién nacidos asintomáticos con audición normal, no existe evidencia suficiente que sugiera tratar a estos pacientes y está documentado que pues hay mayores riesgos de ofrecerles el tratamiento. ¿Cuánto tiempo vamos a usar el tratamiento? Va a depender del estado clínico del paciente. Ya lo mencionábamos, entre más rápido sospechamos el diagnóstico y entre más temprano ofrezcamos el tratamiento, menos riesgos de secuelas. Mínimo de tratamiento se sugiere de 6 semanas a 6 meses. Podemos extendernos hasta 1 año de tratamiento. Antes de iniciar un tratamiento debemos hacer una evaluación general de nuestro paciente. Muy importante que hagamos un examen físico de manera minuciosa para identificar los datos clínicos que tiene nuestro paciente. Hay que hacer un conteo sanguíneo completo con diferencial de leucocitos, de neutrófilos, de linfocitos, conteo plaquetario para establecer niveles de referencia. Recordemos que ambos fármacos, tanto ganciclovir como valganciclovir, afectan de manera importante las líneas hematológicas, entonces debemos de tener un basal. Es importante que midamos las transaminasas hepáticas, las pruebas de función renal, hay que hacer estudios de imagen para determinar el grado de lesión del sistema nervioso central. También es importante pruebas audiológicas para determinar si nuestro paciente tiene ya alteraciones de la audición. Hay que hacer examen oftalmológico, importante hacer PCR para determinar la carga viral. A veces esto no es factible, pero de verdad que es muy útil y nos va a servir para determinar si nuestro tratamiento está funcionando o no está funcionando. Para decidir entre qué fármaco vamos a usar, si ganciclovir o valganciclovir, va a depender del estado clínico del paciente. Si el paciente está grave y no tolera la vía oral, vamos a empezar por ganciclovir. Lo recomendado es que lo usemos de 2, máximo 6 semanas para disminuir el riesgo de efectos adversos. Y una vez que mi paciente esté en condiciones de tolerar la vía oral, hacemos el cambio a valganciclovir, que lo podemos usar de hasta 6 meses o a 1 año, dependiendo la respuesta clínica del paciente. Esto ya lo mencionamos, entonces los pacientes que requieren iniciar tratamiento con ganciclovir van a ser los niños que tienen una enfermedad potencialmente mortal, como síndrome similar a la sepsis viral, neumonitis, miocarditis, hepatitis, enterocolitis, todos los datos de gravedad que ya mencionamos, y empezamos con una dosis de 6 miligramos por kilo cada 12 horas, de manera intravenosa. Los pacientes que vayan a recibir manejo con ganciclovir se sugiere que tengan un acceso venoso central, ya que provoca una irritación importante de las venitas. Si el paciente no cumple datos o de una infección potencialmente mortal, podemos empezar con valganciclovir y podemos llevarnos el tratamiento hasta 6 meses a 1 año, dependiendo del estado clínico de nuestro paciente. Esta tablita me permite diferenciar entre qué pacientes son candidatos a recibir ganciclovir
valganciclovir o si no son candidatos a recibir ninguno de los dos fármacos. Entonces, si el paciente tiene síntomas potencialmente mortales, ganciclovir. Si tiene una enfermedad grave que amerita estancia en terapia intensiva, que requiere ventilación mecánica, que tiene alteraciones de la absorción o que simplemente no tolera la vía oral, hay que iniciar manejo con ganciclovir por manera intravenosa. Si no cumple estos datos y el paciente tiene un buen estado general, tolera la alimentación, tiene una adecuada ganancia ponderal y tiene síntomas que no ponen en peligro su vida, como microcefalia, ictericia, que no tenga datos de hepatitis, pues podemos iniciar manejo con valganciclovir. Si el paciente no tiene ninguno de estos síntomas y que tiene una condición estable con una buena apariencia y se considera como un paciente inmunocompetente, no debe de recibir ninguno de los dos fármacos. Una vez que decidimos iniciar manejo a nuestro paciente, debemos tener estudios de control y se deben de hacer de manera seriada por los efectos secundarios que presentan los fármacos. Ya lo mencionábamos, el conteo sanguíneo completo con diferencial y recuento de plaquetas. Estos debemos hacerlos semanalmente las primeras 6 semanas del tratamiento. Si en estas 6 semanas el paciente se mantiene estable, podemos hacerlo cada 2 o cada 4 semanas por todo el tiempo que dure el tratamiento. El seguimiento de las pruebas de función hepática igualmente hay que hacerlo de manera semanal. Si se mantienen estables, lo podemos hacer cada mes. Las pruebas de función renal de igual manera, de 4 a 6 semanas de manera semanal y posteriormente cada 3 meses si no presenta ninguna alteración. En caso de que el paciente llegue a presentar alguna alteración de las pruebas de función renal, pues hay que ajustar la dosis del medicamento de acuerdo a la función renal del paciente. La PCR cuantitativa debemos de solicitarla de manera semanal en cuanto empecemos el tratamiento. Esto me permite ver si la carga viral está disminuyendo. Si el paciente se mantiene estable, podemos hacer la prueba cada 2 a cada 4 semanas hasta que termine el tratamiento. Y si es un paciente en el que decidimos iniciar manejo con valganciclovir porque estaba estable, vamos a hacer una prueba de PCR cuantitativa al inicio del tratamiento, a los 3 meses y a los 6 meses. Dentro de los efectos más frecuentes vamos a encontrar la neutropenia. Esta se va a presentar hasta en el 60% de los pacientes que son tratados con ganciclovir y en el 20% de los pacientes que son tratados con valganciclovir. Si la neutropenia es una neutropenia muy importante, si se mantiene de menos de 500 neutrófilos por mililitro, debemos de suspender el tratamiento. Hay algunos autores que sugieren disminuirlo y volver a tomar una nueva biometría en 24 horas. Si la neutropenia persiste por más de 48 horas, suspendemos el tratamiento una semana y seguimos haciendo controles cada 2 a 3 semanas. Una vez que los neutrófilos se encuentran arriba de 1000, podemos reiniciar el tratamiento. Si el paciente nuevamente se presenta neutropenia, podemos iniciar en casos graves factor estimulante de colonia. Si el paciente no tiene datos de gravedad y tiene efectos secundarios muy importantes, se prefiere suspender el tratamiento. Pueden presentar trombocitopenia, ya lo manifestábamos, la mayoría de los pacientes con infección congénita van a estar trombocitopénicos antes de iniciar el tratamiento. Sin embargo, si nosotros estamos dando el tratamiento, la trombocitopenia está empeorando, pero la carga viral está disminuyendo, esto me habla que esta trombocitopenia es secundaria a los fármacos y no a la infección. Entonces, si es una trombocitopenia grave que no revierta, es una indicación de suspender el manejo con antivirales. También pueden presentar datos de hepatotoxicidad. Si las transaminasas se elevan arriba de 250, pues es otra indicación para suspender el tratamiento. Si el paciente llegara a presentar datos de nefrotoxicidad, con que hagamos el ajuste del tratamiento es suficiente y no hay evidencia de que haya efectos secundarios a largo plazo. La respuesta al tratamiento la vamos a evaluar de acuerdo al examen físico regular de nuestro paciente, al examen neurológico que debemos de hacer en cada visita, a la evaluación auditiva que debe de ser de cada 3 a cada 6 meses,
o el examen de la vista de 3 a 6 meses, o antes, si el paciente tiene datos de retinitis, de corioretinitis, se debe de hacer un examen visual cada 7 a 10 días para evaluar la progresión de la enfermedad. Recordemos que el ganciclovir no penetra, si nosotros lo administramos por vía sistémica, no tiene adecuada penetración a ojo. Entonces, en caso de corioretinitis, pues tendríamos que aplicar medicamento intravítreo. Obviamente esto lo hará pues la persona más indicada. El oftalmólogo tendría que ser el que diera la indicación. En la respuesta al tratamiento, aparte de la evolución clínica de nuestro paciente, lo vamos a hacer con el nivel de viremia, y esto va a ser medido por la PCR cuantitativa. Los niveles de adenemia de citomegalovirus que se miden de manera cuantitativa generalmente empezará a disminuir después de la segunda a la cuarta semana de que iniciamos el manejo con ganciclovir o con valganciclovir. Si notamos que los niveles de carga viral van disminuyendo de manera paulatina, quiere decir que estamos teniendo una respuesta favorable al tratamiento. De manera contraria, si estos niveles se encuentran en aumento o no hay modificación a pesar del tratamiento, tenemos que pensar en resistencias o verificar que nuestra dosis sea correcta. Podemos tener fracaso al tratamiento, y bueno, esto lo vamos a observar también evaluando de manera clínica a nuestro paciente. Si tenemos datos de que está cursando con una enfermedad progresiva de órganos diana, a pesar de que tenemos una dosis correcta y un tratamiento correcto, si los niveles de carga viral siguen incrementando a pesar de estar dando el tratamiento y ya pasaron de 2 a 4 semanas que lo iniciamos, o que los niveles no se modifiquen, obviamente nuestro tratamiento no está funcionando. ¿Quiénes son los pacientes que tienen riesgo de hacer fracaso al tratamiento? Pues los niños que tienen inmunodeficiencia, pacientes que reciben terapias inmunosupresoras con esteroides y quimioterapia de manera concomitante, o una combinación de ambos, que tengan alteración en la respuesta inmunológica, o pacientes en los que haya resistencias virales. Se reportan pocos casos de resistencias virales en infecciones congénitas, pero se han llegado a documentar. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues podemos usar medicamentos alternativos que de manera desafortunada pues no son muy comunes, son difíciles de conseguir, entre ellos el Foscarnet y el Cidofovir. Si se detecta por vía molecular la resistencia a ganciclovir, generalmente hacen resistencia cruzada a cidofovir. Entonces, en caso de detectar estas alteraciones, este tipo de resistencia, pues tendríamos que dejar Foscarnet más ganciclovir. Ya lo mencionábamos, la resistencia viral es poco común, pero pues se debe de sospecharse si la carga viral se mantiene o se eleva a pesar del tratamiento, y se pueden hacer las pruebas de resistencia ya sea por manera genotípica o fenotípica. Se prefiere hacer la prueba genotípica, que es la que permite diferenciar la secuencia de los virus, a la fenotípica. Dentro de los agentes alternativos, ya mencionábamos al Foscarnet y al Cidofovir, y no los vamos a usar de forma rutinaria, pero los podemos usar en pacientes en los que se ha demostrado fracaso al tratamiento, en los que se prefiere que tengamos pruebas de resistencia viral antes de usarlos. El Foscarnet también tiene efectos secundarios muy importantes, como son insuficiencia renal, alteraciones electrolíticas importantes que pueden poner en riesgo la vida del paciente, y también debemos estar tomando controles de manera seriada de pruebas de funcionamiento renal, electrolitos séricos, estos 2 veces por semana. El Cidofovir lo podemos utilizar para, una vez que decidimos iniciar este medicamento, le podemos administrar Probenecid con la finalidad de disminuir los riesgos adversos, y lo tenemos que administrar 1 hora antes de aplicar el Cidofovir y 8 horas después, y previo al Cidofovir hay que aplicar una carga de solución. También debemos tener controles seriados de los estudios de laboratorio, porque los efectos secundarios son importantes. Mencionábamos las circunstancias especiales que pueden tener estos niños. Cuando tenemos ya el diagnóstico de una corioretinitis, aparte del ganciclovir intravenoso, debemos tener monitorización de las lesiones retinianas cada 7 a 10 días, y en estos casos aplicar el medicamento intravítreo.
Puede haber también coinfección con otros virus, como por ejemplo el virus del herpes simple. Y en este caso, cuando hay coinfección con este virus, pues se recomienda de manera inicial usar Foscarnet. Desafortunadamente, el 80-90% va a tener complicaciones, dentro de las más frecuentes: pérdida auditiva, discapacidad intelectual, microcefalia, estrabismos, alteraciones dentales, crisis convulsivas y parálisis cerebral, que son las más frecuentes. Estos pacientes deben de tener un seguimiento a largo plazo. Hay que estar evaluando la audición en este grupo de pacientitos. Hay que estar haciendo estudios de cada 3 a cada 6 meses durante los 3 primeros años de vida, y posteriormente cada año hasta que el paciente cumpla 18 años de edad. Hay que estar revisando de manera periódica, buscando alteraciones en el sistema nervioso central, como discapacidad intelectual, parálisis cerebral, alteraciones del lenguaje, para que de manera oportuna podamos canalizar a nuestro paciente para recibir las terapias necesarias para que tenga una mejor calidad de vida. Es importante estar en seguimiento de las lesiones oculares. Esto debe de hacerse de manera, dependiendo si es una corioretinitis grave, cada 7 a 10 días, cada mes, o de manera anual, ¿sí? Hasta que el paciente llega a una edad adulta. Los pacientes con infección congénita tienen alteraciones dentales. Se recomienda que visiten cada 6 meses al dentista para evitar lesiones graves a nivel de los dientitos. La hepatitis crónica es una complicación muy poco frecuente. Generalmente las pruebas de función hepática se normalizan en las primeras semanas y la hepatoesplenomegalia revierte a los 3 o 6 meses de tratamiento. En los lactantes, en los cuales persiste la disfunción hepática o que tienen hiperbilirrubinemia directa, debemos hacer abordaje diagnóstico para atresia de vías biliares, ya que es una de las principales complicaciones de citomegalovirus. Dentro de la prevención, para los grupos de pacientitos menores de 1,5 kilos, pues se recomienda no quitarles la leche materna. Hay que darles leche de la mami, pero hay que hacer el proceso de congelación, descongelación. Lo ideal sería que sea una congelación a menos 20 grados. Hay que seguir las medidas de protección personal. Hay que evitar besar a los niños pequeños, sobre todo en la boca o cerca de la boca. No hay que compartir utensilios para comer o beber con los niños. Lavarnos las manos de manera cuidadosa. El citomegalovirus es un virus muy lábil tanto al jabón como al alcohol gel. Entonces, el hecho de lavarnos las manos nos disminuye significativamente el riesgo de contagiarnos. Importante también que a las embarazadas o a los neonatos que requieran transfusiones se prefiere hacer que paquetes que hayan sido sometidos a leucorreducción o en los que tengamos la certeza de que el donador pues no haya estado infectado de citomegalovirus. Sin embargo, esto es un poquito difícil. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Bueno, Vianey, muchas gracias por tu excelente ponencia, muy completa. Y bueno, están surgiendo algunas dudas por parte de los asistentes. Una de ellas le preguntan si el ganciclovir está en el cuadro de medicamentos del sector salud. La verdad desconozco si está en el cuadro de medicamentos del sector salud. Desafortunadamente tenemos ya varios años que no hay ganciclovir en México. Ha sido muy, muy difícil conseguirlo, ya aproximadamente son 4 años. Entonces, a pesar de la gravedad del paciente, es muy difícil conseguirlo. Gracias. Otra de las preguntas que tenemos por parte de los asistentes es, ¿cuál es el pronóstico a largo plazo en cuanto al desarrollo de un bebé con citomegalovirus congénito? Si no recibe tratamiento, el pronóstico es malo. Si el paciente fue sintomático al nacer, tiene de un 80-90% de posibilidades de tener secuelas graves. O sea, tiene de sordera, alteraciones de la visión, parálisis cerebral si no recibe un tratamiento oportuno. Ok. Otra de las preguntas, entonces retomando algunos de los puntos de los cuales has hablado, si sabemos que la mayoría de los recién nacidos con enfermedad congénita son asintomáticos o algunos de ellos presentan manifestaciones similares que se pueden confundir con una sepsis neonatal,
¿En qué pacientes recomiendas que podamos hacer los estudios, iniciar el protocolo de estudio para descartar infección por citomegalovirus? Si el paciente únicamente presenta datos de sepsis, lo ideal es hacer el abordaje diagnóstico e iniciar el tratamiento para sepsis. Si el paciente responde de una manera adecuada, lo más seguro es que sea causada por los gérmenes habituales. Si el paciente tiene una mala respuesta al tratamiento, a pesar de que sea el tratamiento adecuado, o en el caso de que la mamá tenga el antecedente de haber cursado con alguna infección, que generalmente son inespecíficas en el embarazo, porque la gran mayoría de las embarazadas presentan síntomas muy leves. En esos pacientes sí recomendaría como parte del abordaje incluir investigación para citomegalovirus. Gracias. Otra de las preguntas que hacen, ¿es posible que en un embarazo gemelar uno de los productos presente restricción del crecimiento intrauterino asociado a citomegalovirus y el otro esté sano? Sí, sí es posible. Generalmente cuando vienen en distintas bolsitas, sí puede uno de los bebés estar infectado y el otro no. No se presenta de manera común, pero sí puede llegar a pasar. Okay. Otra pregunta es, ¿tienen protocolo de diagnóstico o de tratamiento en Morelia en sector salud o privado si se sospecha o se diagnostica la infección? Seguimos las guías de recomendación, las guías del CENETEC son las que nos basamos eventualmente pues para cuando sospechamos en los pacientes. No realizamos cribaje, por ejemplo, en la medicina privada a todas las mujeres embarazadas y tampoco a los recién nacidos. Ok. Una pregunta más. ¿Recomiendas el uso de inmunoglobulinas al momento de iniciar tratamiento? ¿A la mujer embarazada? ¿En el recién nacido? ¿En la inmunoglobulina intravenosa? Inmunoglobulina intravenosa en los pacientes con sepsis, con enfermedad grave. Que se pueda sospechar que tenga infección por citomegalovirus. La inmunoglobulina estaría indicada en casos muy específicos en sepsis en general. Como tratamiento específico para citomegalovirus no tendría pues alguna indicación. Okay. Nuevamente, en cuanto al diagnóstico, Vianey, en la mayoría de los hospitales no tenemos acceso a toda la batería de estudios que nos has comentado. Sin embargo, en algunos de estos sí tenemos acceso a la determinación de los anticuerpos. Con una sola determinación de alguno de ellos, ¿podemos hacer diagnóstico o nos sugieres alguna otra prueba adicional? Generalmente, si podemos en el recién nacido detectar la presencia de IgM y de IgG, y que tiene además algún dato clínico, pues la posibilidad, o sea, el diagnóstico posible de infección congénita es muy amplio. Y podríamos iniciar tratamiento. Lo mencionaba, si solamente hacemos el diagnóstico con serologías, no podemos tener la certeza de que nuestro tratamiento esté funcionando. Recordemos que aparte de los datos clínicos del paciente, hay que medir la carga viral para determinar que el tratamiento es efectivo. Digo, desafortunadamente en las instituciones de salud, llámese Secretaría de Salud, llámese IMSS, pues no podemos hacer el seguimiento de manera estrecha como se debería, ya que no podemos estar solicitando PCRs cada semana para ver si está funcionando o no el tratamiento, y generalmente nos basamos a la clínica, pero de manera ideal, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedades grave o datos de severidad, sí deberíamos de hacer PCR. Gracias. Otra pregunta más. En aquellos pacientes sintomáticos, es decir, se sospechó por alguna otra situación que pudiera tener infección por citomegalovirus y tenemos una IgM positiva en ese recién nacido, aunque la sintomatología sea leve, ¿debemos iniciar tratamiento? Si no tenemos la manera de hacer PCR y el paciente tiene datos clínicos compatibles y una IgM positiva, sí se iniciaría tratamiento. Sí. Hablando principalmente de la infección congénita, ¿no? Dado que esta se asocia más frecuentemente con complicaciones o secuelas a largo plazo. Así es, hablando exclusivamente de infección congénita. Si pensamos ya en una infección postnatal o una infección que se adquirió posterior a los 3 meses, en esos casos no requieren tratamiento.
Ok, gracias. Una pregunta más, por favor. Sabemos que uno de los efectos secundarios del tratamiento que podemos tener es la leucopenia. Así es. ¿En qué momentos está indicado o suspenderlo o disminuir dosis para disminuir el riesgo de infecciones asociadas en estos pacientes? Bueno, en los pacientes que tenemos, en los que se documenta neutropenia, debe estar neutropénico con menos de 500 neutrófilos por más de 48 horas. Si persiste neutropénico más de 48 horas, suspendemos el tratamiento con ganciclovir y repetimos la biometría hemática 2 o 3 días después. Una vez que alcanzamos valores de neutrófilos arriba de 1000, podemos reiniciar el tratamiento. Si en nuestro paciente vuelve a disminuir el conteo de neutrófilos, tenemos la opción de bajar la dosis a la mitad de ganciclovir. Hay autores que comentan que esto no es apropiado, ya que se incrementa el riesgo de resistencias virales. Pero el hecho de suspender y volver a poner en automático nos incrementa ese riesgo. Si las neutropenias son persistentes, tenemos la opción de agregar factor estimulante de la colonia de granulocitos, que ese lo reservamos únicamente para los casos graves, los pacientes que tienen una enfermedad potencialmente mortal. Si iniciamos el tratamiento por datos leves, lo ideal es suspender el tratamiento porque los riesgos son más altos que continuar con el tratamiento. Gracias. Y como última pregunta, sí no lo comentaste dentro de la plática, sin embargo es importante dejarlo muy en claro. En los pacientes que son hijos de madre positiva para infección por citomegalovirus, el paciente es positivo para infección por citomegalovirus, pero tiene manifestaciones leves, ¿es necesario suspender la lactancia materna? No es necesario. El efecto protector de la lactancia materna supera los riesgos de la infección congénita. Lo mencionábamos, solamente el 18% de los niños va a tener algún síntoma, generalmente van a ser síntomas leves, y solamente en los neonatos y sobre todo en los prematuritos y de menos de 1,5 kg son los que tienen riesgo de llegar a presentar enfermedad grave. Obviamente ahí dependerá de la valoración clínica en estos dos, sobre todo prematuros, peso bajo. Si suspendemos la lactancia, que recomendación personal, creo que no sería apropiado. Perfecto, gracias. Bueno, con esto damos por terminado la sesión por obviedad de tiempo, agradeciendo de manera especial a algunos latinoamericanos que están en contacto con nosotros en esta sesión. Argentinos, salvadoreños, algunos del país, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Toluca. Muchas gracias a todos por su participación. Esperemos que esta sesión haya sido de su agrado, haya dejado mucho conocimiento y bueno, haya generado más inquietudes también para poder prepararnos más en la atención del recién nacido. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Vianey, nuevamente por tu apoyo. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.